Este sujeto de acá, Gustavo Petro, nos acaba de meter un golazo con la reforma laboral y anunciarnos una constituyente. Y eso hay que cogerlo con pinzas, porque lo más malo de todo el tema no es la reforma, es todo lo que viene con ella. Entonces cojámoslo por pinzas. Lo primero, la oposición no supo manejar bien el tema, o la oposición en el Congreso se dejó meter la reforma sobre pretexto de no dejar la consulta popular, cosa que derogó supuestamente Petro, que ya no va a la consulta popular, pero sí nos dio el papayazo de ver a Colombia de cómo Petro amenaza al país con formas antidemocráticas cuando los caprichos no se le cumplen. Pero el Congreso le cumplió, aunque no le cumplió con todo, aunque Gustavo Petro también dice que fue un éxito, no lo es del todo. Mucha de su reforma laboral, por ahí el 70%, no fue aprobada, fue aprobado un 30%, que de todo lo que quedó, creo que lo que más preocupa es el tema de los aprendices del SENA. Yo fui aprendiz del SENA y tuve contrato laboral donde me pagaban el 50% y me iba bien. No veo en qué escenario le va a ir bien a los empresarios y a los estudiantes del SENA. Si va a ser obligatorio, entonces solamente van a tener contrato durante su periodo que tenga el contrato laboral y después van a ser reemplazados por otros que tengan el contrato laboral. Y por parte de los empresarios, pues va a ser mucho más costoso mantener unas nóminas así mientras le enseñan a un estudiante. Pero haciendo a un lado esto, el problema de fondo es la constituyente. Entonces ya nos amenazó con una consulta popular y de aquí a las elecciones de marzo nos va a tener amenazados con la constituyente. Problema no es tampoco la constituyente porque lo quiere convocar con una papeleta que no está en el ordenamiento jurídico colombiano, que se hizo en el 91 porque no existían los mecanismos para convocar una consulta a una constituyente, pero que ahora sí. Y seguramente la Corte en ese momento y antes le tendrá que advertir a Gustavo Petro que, al igual que la consulta popular, esta constituyente con una papeleta que no sabemos cómo va a meter en las elecciones, pues tampoco es un mecanismo válido habiendo un Congreso en pleno funcionando. El asunto es que entonces ya le ganó un primer pulso a la posición política metiendo una reforma laboral y aunque no es perversa como la que planteaba al inicio, pues sí gana un pulso político. Y con este pulso político ganará las mentes de algunos incautos que dirán que él trabajó por el pueblo. Ahora, la constituyente está en nuestras manos. Está en nuestras manos de ver cómo vamos a trabajar en contra de este nefasto personaje. Porque está demostrado el carácter autoritario y antidemocrático de Gustavo Petro, que al no querer o al no poder llegar a consensos con el Congreso, entonces la fácil es convocar una Asamblea Nacional Constituyente de la forma más ilegítima posible. El asunto acá es que nos tendremos que dar la pelea los defensores de la patria, los demócratas, por defender la Constitución del 91, que aunque no es la maravilla, no es de las mejores, sí es una de las mejores y más nuevas y más garantistas del mundo moderno occidental, porque es que si nos van a comparar con Irán o con Palestina, pues bueno, ¿qué hacemos? Y mucho más, tendremos que estar pendientes con esta supuesta constituyente que él quiere y que él en su mente imaginativa cree que puede convocar a las malas. ¿Qué vendrá? ¿Vendrá prolongar el proceso para las elecciones de la presidencia? ¿O vendrá qué? No tiene sentido convocar a elecciones de Congreso si también tiene pensado convocar una Asamblea Nacional Constituyente el mismo día que elige Congreso. Seguramente ahí hay una trampa. Va a querer invalidar tal vez las elecciones al Congreso de la República en marzo del otro año cuando su bancada está totalmente debilitada y su posición está totalmente debilitada. ¿Eso será lo que busca? ¿O buscará elegir un Congreso con mayorías como las de él para mantener aceitada una maquinaria de cara a la constituyente y poder elegir unos constituyentes como los de él? ¿O lo que buscará será suspender el proceso electoral de la presidencia para mantenerse ahí sobre pretexto de una constituyente mientras él pone a los constituyentes de su gusto? Aquí todos los colombianos y los demócratas colombianos defensores de la patria tenemos que estar en la jugada. Uno, por ver con quién vamos a jugarnos, sí, a la presidencia, alguien que tenga amplio conocimiento en las leyes y en la política para poder combatir legalmente lo que quiere hacer Gustavo Petro y llevar hasta las últimas instancias, porque de no ser cumplido por las partes legales, tendremos que exigir a las fuerzas militares y de policía que actúen en estricto orden constitucional y las leyes para impedir que el aspirante a tirano se prolongue. Uno, entonces tendremos que saber elegir bien presidencial. Segundo, tendremos que saber elegir bien congresistas. Habrán algunos que tendrán que salir porque no dieron la talla, porque no supieron leer el momento histórico. Algunos camuflados también en partidos de oposición y en partidos de gobierno. Y asimismo, pues algunos creadores de contenido sí, tendremos que salir al ruedo. No creo que sea mi caso, no lo sé. El día que lo haga quisiera ganar, honestamente, y no sé si tenga con qué, pero eso es otro tema.
Y tres, todo el país y toda la oposición y todos, nuevamente, los demócratas tendremos que estar pendientes estos meses que nos restan, estos casi 9 meses, para martillar en el carácter antidemocrático de Gustavo Petro y que esa constituyente no puede ir. Y si tenemos que hacer campaña en contra de la constituyente desde ya, lo tendremos que hacer. ¿Ustedes cómo lo ven? Los leo.